Ya estamos con el secretario general de COFE, José López. Gracias por acompañarnos, López. Un gusto. Concretamente, en las últimas horas se habían manifestado algunas señales, sobre todo por parte del gobierno y después de una reunión con dirigentes del PIT-CNT y también de COFE, de que había habido un acercamiento y que de alguna forma el conflicto que estaba allí planteado prácticamente se había superado. Sin embargo, ustedes sacan un comunicado en estas últimas horas diciendo que esto no es tan así. ¿Nos podrías detallar un poco cuál es la relación hoy y cuál es el conflicto entre COFE y este gobierno? Bueno, sí, evidentemente tiene que ver todo con lo que es la ley de presupuesto. En la ley de presupuesto, unilateralmente, el Poder Ejecutivo ha incluido una serie de artículos en la sesión 2, donde el Poder Ejecutivo ante sí genera una serie de modificaciones en las condiciones de trabajo, lo que se llama la aplicación de la reforma del Estado, donde ninguna de esas modificaciones que se plantean a las condiciones de trabajo han sido negociadas y conversadas con los trabajadores. ¿Qué cosas, básicamente, como para poner un ejemplo a la gente? Básicamente tiene que ver con la reestructura de cada uno de los organismos, las unidades ejecutoras, de la modalidad de ascenso y promociones dentro de la carrera administrativa de los funcionarios del Estado. Se plantea nuevamente la figura del sedentarismo, que evidentemente ahí se le da la discrecionalidad a un jerarca de una unidad ejecutora que pueda declarar excedente a determinado trabajador, y una serie de cuestiones más que tienen que ver, diríamos, con las condiciones de trabajo que a texto expreso la ley de negociación colectiva, que es la que nosotros reivindicamos, la ley 15.508, establece ahí de que, en definitiva, es materia de negociación todo lo referente a los avances de la ley de presupuesto, que ya, de hecho, el gobierno no lo discutió con los trabajadores, y también a la modificación de las condiciones de trabajo, de la reestructura. Y ustedes dicen, esto que se incluyó en el presupuesto debió haberse discutido antes con COFE, por lo menos. Eso es lo que dice la ley de negociación colectiva, la cual aprobó este gobierno, la misma fuerza política que está hoy en el gobierno, y que nosotros también apoyamos porque creíamos que era un instrumento válido para establecer o normalizar las relaciones laborales entre el Poder Ejecutivo y los trabajadores. ¿El gobierno ahí estaría dispuesto a ceder por lo que han podido conversar? O sea, saquemos esto del presupuesto y discutámoslo en lo que es el Consejo. En realidad hemos tenido varias conversaciones y negociaciones. Lamentablemente, ninguna de ellas en el marco de lo que establece la ley de negociación colectiva. O sea, si bien nos hemos reunido en los consejos de salario, en los consejos de rama, en el Consejo Superior y en el de rama concretamente, ahí lamentablemente la negociación quedó muy cerrada, muy trancada, y ahí se abrieron determinados ámbitos de negociación, fundamentalmente por la actitud activa, diríamos, de algunos legisladores de la fuerza política de gobierno, que establecieron puentes para ver si se podía reabrir esa negociación. A partir de allí tuvimos un par de instancias con la Comisión de Presupuesto del Parlamento. Tuvimos después con la bancada una reunión, primero con algunos legisladores de la fuerza política que está en el gobierno, después con los legisladores de la bancada que participan, de la bancada de gobierno que participan en la Comisión de Presupuesto, y allí avanzamos bastante en algunas modificaciones que nosotros entendíamos importantes. Pero siempre esas modificaciones haciéndolas dentro de lo que ya está en el presupuesto. Dentro de lo que está, pero una de esas modificaciones, por ejemplo, en la sesión 2, era un artículo introductorio a la sesión 2 del presupuesto, donde está todo lo vinculado a los trabajadores, que establecía y que remitía todos los artículos que tienen que ver con las condiciones de trabajo a que se negociaran antes en el marco establecido por la ley de negociación colectiva para el sector público. Con eso más o menos cubríamos, no era todo lo que planteábamos nosotros, pero más o menos se cubría y de alguna manera se avanzaba hacia determinados artículos que podían modificar las condiciones de trabajo, pero previamente tendrían que ser discutidos. ¿Eso quedó ya así o no? No, lamentablemente lo que avanzamos en estas conversaciones no fue recogido en el acuerdo que ayer les transmite el Poder Ejecutivo a dos compañeros del PIT-CNT, a los dos coordinadores del PIT-CNT, Fernando Pereira y Juan Castillo, y también al compañero presidente de COFE, Pablo Cabrera. Entonces, las modificaciones que hay hoy
tiene que ver en el artículo 4 con un párrafo que nosotros lo solicitamos y se incluyó, pero que es absolutamente insuficiente. El artículo 4 es el que regula cómo van a ser los ajustes salariales. Ese es otro tema con el que ustedes discrepaban dentro del presupuesto. Claro. El artículo 4 es el que determina cómo van a ser los ajustes de los salarios de los trabajadores públicos. Tal cual venía, diríamos, en la redacción original. Los trabajadores del sector público no íbamos a tener incremento salarial. Sí, solo se iba a reajustar el salario de los trabajadores en la por la inflación central por la corrección de inflación. Pero no había nada previsto ni siquiera para negociar, diríamos, un posible incremento si la economía sigue en ascenso como ha venido hasta ahora. Entonces allí discutimos, analizamos y se plantea una cláusula programática, que es el único avance que tenemos hasta ahora, donde se dice que eventualmente se puede llamar a una negociación para cada una de las rendiciones de cuenta para ver si puede haber un aumento, diríamos, un incremento por encima del IPC de los salarios de los trabajadores públicos. Se abre una puerta a futuro de poder negociar más adelante, pero nada más que de poder negociar. Pero perdemos una cláusula que no solo nos involucra a los trabajadores del Estado activos, sino también a todos los pasivos. Y acá no solo a los jubilados, diríamos, del Estado, sino a los jubilados en general, porque esto repercute en el índice medio de salario, que es el que regula los ajustes de los jubilados. Entonces, en este marco, lo que está establecido es que se pierde una cláusula que lo que determinaba era que si la inflación superaba los 2 dígitos, o sea, superaba el 10%, los ajustes no iban a ser anuales, sino que podían ser en un periodo de 4 a 6 meses. El gobierno no quiere mantener esa cláusula, lo que a nosotros evidentemente nos da que sospechar de que lo que se dice, diríamos con mucha vehemencia por parte del Poder Ejecutivo, de que la inflación está absolutamente controlada, evidentemente con una cuestión como esta da la sensación de que no es tan así, porque si no, no tendrían ningún problema de mantener una cláusula que ya venía de la ley anterior. O sea, nosotros lo que pedíamos es que se mantuviera esa cláusula. López, concretamente, ustedes han planteado en algún momento, por estos incumplimientos que ustedes denuncian, está cometiendo el Poder Ejecutivo, podrían llegar a denunciarlo ante la OIT por no cumplir lo que está firmado con los trabajadores. ¿Eso sigue en pie o no? Bueno, siguen en pie todas las medidas que se habían definido, empezando por la instalación de una carpa en el día de mañana en los alrededores del Palacio Legislativo, donde de allí vamos a establecer un búnker para ir permanentemente a hablar con los legisladores de todos los partidos, para presionar en el sentido de lo que estamos reivindicando, tanto en esta etapa de diputados como en la etapa del Senado. Vamos a participar activamente del paro general convocado por el PIT-CNT de 24 horas, para el cual ya aprovechamos desde acá a convocar a todos los trabajadores a adherir a esa medida, que no es solo por los trabajadores públicos, sino también por los trabajadores privados, que empiezan una ronda de consejo de salarios donde también se plantea prácticamente en la pauta salarial un congelamiento de todos los salarios del país. Y por otra parte, vamos a estar haciendo el mismo día del paro una movilización en el interior del país, cortando la ruta en Salto concretamente, haciendo, diríamos, un enlentecimiento del tránsito e informando a la gente de nuestra reivindicación. ¿Por qué eligen Salto concretamente? Porque fue una propuesta que vino de los propios compañeros de Salto, que nosotros la avalamos y que por supuesto la vamos a apoyar. Y concretamente también ese mismo día del paro, del día jueves 7, si se hace la función del Sodre, del ballet, bueno, va a haber una manifestación en la puerta del Sodre, porque ahora la cosa se ha complicado más. O sea, no solo se va a hacer la función, sino que se va a contratar personal, como a la vieja usanza de la rompehuelga, para hacer el trabajo de los técnicos del Sodre que se van a adherir como corresponde a la medida. ¿De dónde sacan esa información ustedes? Nosotros, ¿eso ya está confirmado? Nosotros sí, tuvimos una reunión hoy con Bruni, que es integrante del directorio del Sodre, y bueno, si esto se termina de confirmar así, los trabajadores del Sodre plantearon la posibilidad de trasladar esto para el día 11, trasladar la función del 7 para el día 11 y hacerla ese día sin ningún tipo de problema, pero evidentemente acá hay una presión del Poder Ejecutivo y de quien está al frente del ballet, que es Julio Boca, que bueno, con sus declaraciones ha de alguna manera embretado en una situación bastante inusual al Poder Ejecutivo. ¿Hubo por allí alguna versión, no sé si, no sé concretamente de dónde salió,
pero se decía que los sindicatos habían hablado con Julio Boca y que había quedado todo bien con él, incluso que él había planteado la posibilidad de que no se cobrara la entrada ese día a esa función como parte de adhesión al paro del PIT-CNT. Bueno, eso la verdad que no sé de dónde salió, no es así, las entradas se están vendiendo, se está cobrando un dinero por cada una de esas entradas y justamente para no tomarla a los usuarios, diríamos, a quienes van a participar de esa actividad de rehén, los trabajadores del propio Sodre ofrecieron hacer la función, porque las funciones van del 6 al 10. Lo que se planteó es que la del día del paro, la del día 7, porque aparte no va a haber locomoción, no va a haber, la gente no se va a poder trasladar, diríamos, como habitualmente lo puede hacer, hacerla el día 11 sin cobrar nada extra y lamentablemente el Poder Ejecutivo no ha aceptado eso, o por lo menos se están haciendo algunas negociaciones de último momento para ver si se puede de alguna manera trasladar esa función para el día 11 y que todos podamos desarrollar nuestras actividades como corresponde. ¿Cuántos afiliados tienen ustedes allí y qué tanto puede mellar el paro a la función? ¿Cómo está ese equilibrio? Bueno, el problema es, hay dos problemas y nosotros los trabajadores afiliados a los sindicatos, a FUSODRE, que es el sindicato que nuclea a los trabajadores del Sodre, son básicamente los trabajadores técnicos, o sea, los sonidistas, los iluminadores. En el cuerpo de ballet, la mayoría de estos, de quienes integran el cuerpo de baile, han sido contratados directamente por Boca, algunos de ellos ya vienen con un retraso importante en el pago de sus salarios, pero al no estar agremiados nosotros no le podemos impedir de que cumplan la función si la quieren hacer. Ahora, lo que sí no vamos a soportar es que se contrate personal rompehuelga para, de alguna manera, hacer una función que se puede trasladar de día y que en definitiva va a generar una situación porque va a haber una manifestación en la puerta y nosotros hemos intentado en las últimas horas, junto con el compañero Castillo del PIT-CNT, con el compañero Alejandro Lanner y la directiva de AFUSODRE, tuvimos una entrevista con uno de los integrantes del directorio, concretamente con Jorge Bruni. Él se comprometió a trasladar esto porque está de acuerdo con el planteo de los trabajadores, trasladarlo a Ehrlich, al ministro Ehrlich. También se lo planteamos a Luis Puig, el diputado Luis Puig, ahora para la Comisión de Legislación ¿Pueden de Trabajo. llegar a impedir la obra de ese día? Bueno, nosotros vamos a evaluar qué tipo, en principio lo que vamos a convocar es si se hace la función a una concentración de trabajadores en la puerta para manifestarnos en contra de la situación que se está dando. Por lo tanto, esperemos que la sensatez con la cual nosotros estamos planteando esto, de alguna manera también la tengan las autoridades y contemplen esto que le estamos pidiendo, que es trasladar esa función para un día, para un par de días después y que todos de alguna manera podamos desarrollar nuestras actividades. Le hago una última pregunta y que tiene que ver con el paro que se viene el 7, el próximo jueves. En algún momento, bueno, un sector allí del PIT-CNT, concretamente un sector que se le identifica como afín de alguna forma al gobierno, que planteó que no era, digamos, un paro válido de alguna forma o que era un error que se estaba cometiendo. Este grupo Articulación lo plantea de esa forma. Se le indicaron a usted, no sé si realmente es así, algún término que tenía que ver con caballos de Troya del gobierno metidos dentro del sindicato cuando ellos plantearon el reparo a este paro general. ¿Fue realmente así? Bueno, eso no lo dije yo exactamente, lo dijo el compañero Álvaro Soto de ADEOM. Lo que yo dije es que cuando se toma una decisión en un ámbito orgánico del PIT-CNT, lo que hay que hacer es discutir, analizar, tener diferencias de opinión en la interna del PIT-CNT, pero después que se lauda unidad en la acción. Y cuando se define un paro general, si salen connotados dirigentes del PIT-CNT a hacer manifestaciones en contra de la medida que se ha adoptado, lo que hace es generar de que la gente tenga dudas para, de alguna manera, acatar la medida o no acatarla, y eso lo que genera, en la jerga popular diríamos, es que haya gente que no se adhiera al paro y que carneree. Eso fue lo que dijimos nosotros. Tuvimos algunos debates con los compañeros de articulación, concretamente, que son los que en principio no habían estado de acuerdo con la medida, pero recuerdo también que posteriormente hubo una nueva mesa representativa donde el paro se votó por unanimidad.